El 3 de enero de 2026, el mundo se despertó con una noticia que, bueno, parecía sacada de un guión de Hollywood. Totalmente. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses. Una noticia que lo cambió todo. Hoy vamos a sumergirnos en los detalles de un suceso que ha volcado por completo el tablero geopolítico en América Latina. Y para entender ese nuevo tablero, tenemos un conjunto de fuentes muy completo que nos permite ir más allá del titular. Ajá. Contamos con análisis estratégico sobre el colapso del poder, crónicas periodísticas que narran los hechos casi minuto a minuto, perfiles de los nuevos actores que han surgido y, sobre todo, el testimonio de un oficial torturado. Que es una pieza clave. Es absolutamente clave para entender las grietas internas del régimen. La misión de hoy es desgranar no solo qué ha pasado, sino cómo y, más importante aún, por qué ha sido posible. Venga, vamos al lío. Lo primero que cualquiera piensa es, pero ¿cómo es posible? Claro. ¿Cómo revientas así el círculo de seguridad de un presidente que se supone que era una fortaleza inexpugnable? Por lo que he podido ver en el material, la respuesta no es sencilla. Es una mezcla de tecnología, militar punta Y algo mucho más antiguo. y una traición. Es la combinación letal. No se puede entender la operación Resolución Absoluta, que es como la han llamado, sin analizar la profunda fractura interna que la facilitó. Empecemos por la parte militar, que es la más espectacular. La operación arranca en la madrugada del 3 de enero. Lo que describen las crónicas es un ataque quirúrgico. Bombardeos muy precisos. Precisos para dejar ciegos y sordos a los mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el objetivo clave, según uno de los análisis, eran los sistemas de defensa aérea. Los S-300. Los S-300 de fabricación rusa que protegían Caracas. Eran el gran escudo de Maduro, ¿no? Exactamente. El gran escudo. Una vez neutralizados, la ciudad quedó totalmente expuesta. Y ahí ya es vía libre. Vía libre. Sin ese escudo, el asalto fue directo y fulminante. Capturan a Maduro y a Cilia Flores en Caracas. Y a partir de ahí, todo es metódico y rápido. ¿Cuál fue el itinerario? Lo sacan del país hacia una base estadounidense en el Caribe, y de ahí al destino final. La base aérea Stewart, en Newburgh, Nueva York. Y aquí llega la imagen que ya es historia. La de Maduro bajando del avión federal con el rostro desencajado, rodeado no solo de agentes. No solo de agentes. Sino de docenas de agentes de la DEA que grababan la escena con sus propios móviles. Esa imagen es potentísima. Potentísima, y además muy calculada. Grabar con los móviles no es casual. Parece un mensaje deliberado no solo para el mundo, sino para otros líderes en situaciones similares. Es una escenificación del poder. Totalmente. Y claro, esto choca frontalmente con la narrativa oficial. Para Washington es una simple operación para hacer valer la ley contra un individuo acusado de narcoterrorismo. Pero para Venezuela es otra cosa. Para el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela es una agresión militar extranjera y un secuestro, dos realidades paralelas. Pero volvamos a la pregunta del millón. ¿Cómo consiguen esa precisión milimétrica? Ajá. Porque una cosa es bombardear defensas y otra saber exactamente dónde está tu objetivo en cada momento. Y aquí es donde la historia da un giro de thriller. Las fuentes apuntan a una cifra. 50 millones de dólares. 50 millones. 50 millones. Es una cifra que lo cambia todo. Hay que recordar que en 2020 la recompensa inicial era de 15 millones. Claro, un salto enorme. Triplicarla no es un simple aumento, es un cambio de estrategia. Pasa de ser un incentivo a ser una oferta casi imposible de rechazar para alguien dentro de un círculo de poder tan paranoico y tan desgastado. Claro, porque 50 millones no es solo dinero. Como apunta una de las analistas, es un pasaporte a una nueva vida para ti y para toda tu familia, probablemente con nuevas identidades y protección. Es un plan de jubilación. Y de escape, todo en uno. Totalmente. Lo fascinante es cómo ese incentivo económico destruyó la lógica de lealtad del chavismo. La información que se filtró era de una calidad excepcional. Sí. Lo que sugiere que el informante o los informantes no eran mandos intermedios. Hablamos de alguien en la cúspide de la pirámide de seguridad. A ver, aclárame una cosa. ¿Qué tipo de información se entregó? Porque tuvo que ser increíblemente detallada. Pues mira, según varios de los informes se proporcionó, primero, la ubicación en tiempo real de los búnkeres de contingencia que usaba Maduro. ¿En tiempo real? Vaya. Segundo, los códigos para desactivar los sistemas de inhibición de señales que protegían sus comunicaciones y convoye. O sea, lo dejaron ciego y sordo a él también. Y tercero, y esto es crucial, los protocolos exactos de rotación de su círculo más íntimo, la Guardia de Honor Presidencial. Madre mía.
Básicamente, entregaron el manual de instrucciones completo de su seguridad. Es una traición de manual. Todas las sospechas, por tanto, recaen en el organismo que, irónicamente, fue creado para evitar esto. La DGCIM. La Dirección General de Contrainteligencia Militar. Exacto. Y para entender por qué la lealtad en la DGCIM tenía un precio, tenemos que hablar del testimonio del capitán Luis de la Sota. Su relato es... Su relato es una de las fuentes más duras que hemos manejado, pero es fundamental. Pinta un retrato de la DGCIM no como un cuerpo de élite cohesionado por la ideología, sino como una maquinaria de terror interna. He leído partes de su testimonio y es espeluznante. Describe torturas sistemáticas, habla de celdas de castigo como la tumba vertical, Sí. que por lo visto es un espacio de 60 por 60 centímetros donde el prisionero no puede sentarse ni moverse. Solo estar de pie, durante días. Es inhumano. Y no solo eso. Relata asfixias con bolsas de plástico, privación del sueño durante semanas, palizas, amenazas constantes de violar y asesinar a su esposa e hijos. Es que... Y lo más importante, nombra a los responsables directos de esa cultura del terror. El general Iván Hernández Dala, jefe de la DGCIM, y el propio ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. O sea, que el arma que usaban para mantenerse en el poder, el miedo, fue precisamente lo que les hizo caer. Es la paradoja. Es una ironía tremenda. Es la paradoja de los regímenes basados en el terror. La lealtad no nace de la convicción, sino del pánico y la supervivencia. Claro. En ese contexto, la traición no es solo una opción, es una estrategia de escape lógica. El informante no vendió solo a Maduro, vendió la vulnerabilidad de un sistema que se había devorado a sí mismo por dentro. Tremendo. Y un último dato que subraya esto. Durante la operación de captura, murieron 32 efectivos de seguridad cubanos que formaban parte del anillo más cercano de Maduro. Lo que confirma la tesis de que ya no se fiaba ni de su propia gente. Para nada. Su seguridad personal dependía de extranjeros. El aparato que debía protegerle estaba completamente podrido. Y con Maduro fuera del tablero, se produce un vacío de poder instantáneo en Caracas. Lógico. El 5 de enero, en un intento de evitar el colapso total, el Tribunal Supremo de Justicia nombra a la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada. Un hecho histórico, por cierto. Histórico. Es la primera mujer que ocupa la presidencia de Venezuela. Entiendo. Y la persona que ocupa ese vacío es Delcy Rodríguez. Las fuentes la pintan como una figura fascinante, leal hasta la médula a Maduro, pero al mismo tiempo... Muy astuta. Parece ser una superviviente política muy astuta. ¿Qué nos dicen de ella? Es un personaje complejo. Le apodan la tigresa, precisamente por esa lealtad feroz que profesaba al chavismo y a Maduro. Ajá. Es abogada y su historia familiar está marcada por la política. Su padre fue fundador de un partido revolucionario y murió asesinado bajo custodia policial en los años 70. Vaya. Además, su hermano, Jorge Rodríguez, preside la Asamblea Nacional. El poder queda en gran medida en familia. O sea, que es una figura del núcleo duro del chavismo, no una recién llegada, sancionada por la Unión Europea, figura clave en la gestión económica. Sí, sí. Pero lo que más me llama la atención de su perfil, en los análisis, es su primer movimiento. Es que es una jugada de pragmatismo puro. En su primer discurso, por un lado, hace lo que se espera de ella. Mantiene las formas. Califica la captura de secuestro, llama a Maduro héroe y mártir, un mensaje claro para mantener cohesionada a su base. Pero casi simultáneamente, y esto es lo importante, abre canales de comunicación directos con la administración Trump. Proponiendo una agenda de cooperación. Exacto. Una cooperación que, por lo que parece, venía con condiciones draconianas. Hay una crónica que recoge la respuesta de Donald Trump que es directa, por decirlo suavemente. Muy directa. Le advirtió textualmente que si no hace lo que debe, va a pagar un precio muy grande, probablemente más grande que Maduro. Una amenaza sin paliativos. Y eso nos lleva directamente al meollo económico de toda esta operación, el petróleo. El petróleo, claro. Trump no se anduvo con rodeos. En una comparecencia anunció que Estados Unidos administrará a Venezuela de forma temporal. Administrará. Con esa palabra, para asegurar el acceso total a sus recursos naturales. Más claro imposible. La prueba de que no era un farol es esa reunión que mantuvo casi de inmediato con los CEOs de ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips, las grandes petroleras. Ahí está la clave. El objetivo, según los análisis económicos, es doble. Recuperar los activos que fueron expropiados por Chávez en su día y garantizar el flujo de crudo venezolano hacia Estados Unidos.
Si conectamos todos los puntos, vemos la encrucijada en la que se encuentra Delcy Rodríguez. ¿Está entre la espada y la pared? Totalmente. Para asegurar la supervivencia de lo que queda del chavismo, se ve obligada a negociar la entrega de facto de esos recursos. Se está creando un modelo que un analista define como soberanía tutelada. Soberanía tutelada. Me gusta el concepto. Un gobierno en Caracas que gestiona la política interna, pero cuyas decisiones económicas estratégicas se toman en Washington y en las sedes de esas corporaciones. Vale. Entendemos el tablero de ajedrez en Caracas con Delcy Rodríguez moviendo ficha bajo la mirada atenta de Trump y las petroleras. Eso es. Pero un tablero así no existe en el vacío. ¿Cómo se sintió la onda expansiva de este terremoto fuera de los palacios de gobierno? ¿Qué pasaba en las calles de Venezuela y en el resto del continente? Ahí es donde vemos el contraste más brutal. Dentro de Venezuela, la reacción dominante, según describen las crónicas a pie de calle, fue de silencio, miedo e incertidumbre. Silencio. No hubo las celebraciones masivas en las calles que muchos en el exilio esperaban. Me sorprende lo del silencio. Una esperaría o celebraciones masivas o protestas furibundas. ¿A qué atribuyen las fuentes ese miedo? Pues mira, ¿Era miedo a la represión de los colectivos chavistas que seguían armados o era una incertidumbre total sobre lo que venía después? Es una mezcla de ambas cosas. Por un lado, el miedo a los colectivos es real. Son grupos paramilitares que controlan los barrios y durante años han sido el brazo armado del régimen. Claro, La gente sabía que podían reaccionar con violencia. Pero, por otro lado, hay una sensación de shock y desinformación. Las redes sociales se llenaron de bulos, sí, la famosa imagen falsa. como aquella imagen viral falsa de Maduro capturado que resultó ser de una serie de televisión. La gente se encerró en casa a la espera de ver quién tenía realmente el control. En cambio, fuera de Venezuela, la reacción fue la opuesta. Justo la contraria. Las imágenes de la diáspora en ciudades como Buenos Aires, Lima, Santiago o Miami son la otra cara de la moneda. Allí sí que hubo una explosión de júbilo. Celebraciones que duraron días. Un contraste que refleja la profunda fractura del país. Mientras tanto, la principal líder de la oposición, María Corina Machado, calificó el hecho como un paso enorme, pero su posición se ha vuelto muy compleja. ¿Por qué? Porque su estrategia de una transición liderada por venezolanos, con Edmundo González Urrutia como figura de consenso, queda eclipsada por la intervención directa de Washington. Ahora el interlocutor es Trump. Exacto. El juego ha cambiado. Y a nivel internacional, el continente se partió en dos. Completamente. Vimos el apoyo sin fisuras de Javier Milei en Argentina, que llamó hipócritas a quienes condenaban la acción, y en el polo opuesto, la condena rotunda de México, Brasil y Cuba. Hablando de una violación flagrante de la soberanía. La ONU, como es habitual, se declaró profundamente alarmada. Una polarización total. Que refleja las tensiones ideológicas de la región. Y mientras todo esto ocurre, la última pieza del puzzle se coloca en un tribunal de Nueva York. El juicio. Maduro se enfrenta a cargos de narcoterrorismo y corrupción. Pero hay un matiz legal en los documentos que me parece muy interesante. La Fiscalía, por lo visto, ha modificado la acusación original. Sí, es un detalle técnico pero muy revelador. Se ha eliminado la referencia al Cartel de los Soles como una organización criminal jerárquica y formal. ¿Y ahora de qué se le acusa exactamente? Ahora la acusación se centra en un concepto más amplio, la cultura de corrupción que Maduro habría dirigido y perpetuado desde el poder. ¿Y por qué ese cambio? ¿Es una estrategia para que sea más fácil de probar en el juicio? Generalizada, donde se usaban recursos del Estado para facilitar el narcotráfico, que probar la existencia de un cartel estructurado al estilo de los colombianos o mexicanos. Entiendo. ¿Y la defensa? Por su parte, la defensa liderada por abogados de renombre como Bruce Fein se va a centrar en dos argumentos: la inmunidad diplomática de Maduro como jefe de Estado Claro. y la ilegalidad de la captura que califican de secuestro internacional. Sea cual sea el veredicto, la imagen de Maduro sentado en el banquillo de un tribunal estadounidense ya es, en sí misma, el final simbólico de un ciclo de 25 años de chavismo. Sin duda, es el cierre de una era. Y si unimos todas las piezas de nuestras fuentes, la conclusión es clara. A ver, La caída del poder en Caracas no fue solo el resultado de una operación militar extranjera. Fue sobre todo la consecuencia de una implosión. de una podredumbre interna.
Un sistema que se sostenía sobre el miedo, la tortura y la lealtad comprada, como vimos en la DGCIM, era increíblemente frágil. La operación estadounidense fue la cerilla que encendió la mecha, pero el polvorín ya estaba ahí, en los sótanos de la contrainteligencia militar. Exacto. Ahora, Venezuela entra en lo que los análisis definen como una transición forzada, un futuro totalmente incierto que se está negociando no entre venezolanos, No. sino entre los restos pragmáticos del chavismo en Caracas y los intereses económicos y estratégicos de Washington. Y esto nos deja con una pregunta final, casi filosófica, para quien nos escucha. Las fuentes describen el paso de un régimen acusado de gestionar una cultura de corrupción en beneficio de sus élites, a una administración tutelada por intereses corporativos extranjeros, con acceso directo a los recursos naturales del país. Un cambio de manos, por así decirlo. Esto plantea una cuestión fundamental sobre el futuro. ¿Qué significa realmente la soberanía nacional cuando la alternativa a un régimen autoritario es la gestión directa por parte de potencias y empresas extranjeras? Y, sobre todo, ¿dónde queda el pueblo venezolano en esta nueva y compleja ecuación de poder?